dimos tiempo aquí, los hermanos han podido ya sentarse y estar un momentito más, así podemos dar inicio al mensaje y que lo podamos disfrutar. Y damos comienzo. Proverbios 18:13 dice: el que responde antes de oír cosecha necedad y vergüenza. El que responde antes de oír cosecha necedad y vergüenza. Mire, mi hermano, escuchar muy bien antes de hablar evita pasar vergüenza. Muchas veces. Evita herir corazones, generar odio, rencores, peleas, etc. Pero sobre todo es evitar oír la sabiduría de Dios. Cuando yo me pongo a hablar sin esperar a oír de parte de Dios, es que no estoy en oración. Cuando yo me pongo a hablar y sin tomar en cuenta que soy un cristiano que está trabajando para Dios, no le estoy dando lugar al Espíritu Santo y me interpongo ante Él que me dicta lo que tengo que decir a mi corazón. Entonces mi lengua va a decir cosas que salen de mi mente, que puede estar interrumpida tal vez con la presencia de Dios, porque Dios habla al corazón, que puede estar tal vez trabajada con el alma, donde están todos los sentimientos, donde a lo mejor hay un momento de rabia, de furia, de odio, de rencor, y va a decir cosas inconvenientes. Y si yo no me interpongo con el Señor en oración, mi lengua va a decir cosas muy fuertes y que no van a construir, sino que van a destruir, casi con seguridad, porque dice el Señor que el que conmigo no junta desparrama. Amén. Vale decir que la sabiduría comienza con oír la palabra de Dios, luego pensar y finalmente responder. Así es como tiene que trabajar la mente de cualquier cristiano, incluso la mente del mundo, también. Si el mundo escuchara antes de responder, habría mucho menos guerras y mucho menos problemas, mi hermano, no le quepa ninguna duda. El valor de escuchar genera sabiduría bíblica, y se lo voy a ir mostrando, que no solo se mide por lo que uno dice, sino por la capacidad de escuchar primero. Y aquí le quiero hacer una salvedad, porque oír no es escuchar. Aunque uno lo pone a veces como sinónimo, y tal vez yo en el desarrollo de este mensaje lo puse como sinónimo, pero primero quiero aclarar que no es lo mismo. Oír significa utilizar el oído para recibir un sonido, una palabra, lo que sea, pero donde no me importa. Donde puedo estar escuchando o oyendo televisión mientras estudio. Donde puedo oír un mensaje, pero no me importa lo que dice el que está trayendo el mensaje. Y escuchar es poner el oído, pero prestando atención a lo que se dice, para luego recordarlo y utilizarlo como corresponde. ¿Me entiende la diferencia? Y eso es así, incluso no solo bíblico, sino que es así en nuestro idioma castellano. Muchas veces lo usamos como sinónimos, pero no tiene nada que ver. En Proverbios 2, del 1 al 6, si puede ir conmigo, vamos a leer estos pocos versículos, pero que son clave y son realmente muy importantes. Me corrieron en el púlpito, estoy raro. Parece que me voy a caer. Antes estaba más allá. Bueno. Dice así, Proverbios 2:1. Hijo mío, oiga que dice hijo mío, ya le está hablando directamente a la iglesia, al siervo, a la sierva. Hijo mío, si recibes mis palabras y atesoras mis mandamientos dentro de ti, da oído a la sabiduría, inclina tu corazón al entendimiento, porque si clamas a la inteligencia
y alzas tu voz al entendimiento, si la buscas como a plata y la procuras como a tesoros escondidos, entonces entenderás el temor del Señor y descubrirás el conocimiento de Dios, porque el Señor da sabiduría, de su boca vienen el conocimiento y la inteligencia. ¡Wow! Y acá cuando dice entonces entenderás el temor, en otras versiones dice y entonces entenderás la reverencia a Dios. Que cuando tenemos sabiduría le sabemos dar reverencia a Dios. Y esto es fundamental y fuerte. Mi hermano, cuando nosotros nos movemos en el Espíritu de Dios, le damos reverencia a Dios. Y entonces no va a haber cosas que el Señor no nos revele para poder ir adelante con todo el poder y la autoridad de su palabra. ¿Sí me entiende? Mire, primero, escuchar es señal de humildad, discernimiento e inteligencia que viene de Dios. Segundo, responder sin oír implica orgullo, apresuramiento y falta de juicio, es decir, todo lo contrario a la sabiduría. Y tercero, escuchar a Dios y su palabra es el principio de toda sabiduría, esa que te lleva al éxito en todo lo que emprendas. Cuando nosotros oramos, escuchamos a Dios. Cuando nosotros leemos su palabra, escuchamos a Dios. Y ahí recibimos esa dirección que nos lleva por la senda correcta para que cada decisión que tomemos sea perfecta delante de su presencia. A pesar que nosotros podemos ser imperfectos, que de hecho lo somos. Recuerde que responder antes de oír al Señor es necedad. Vamos a cometer errores, vamos a generar guerras, vamos a hacer cosas que no van a estar bien. Si nosotros respondemos con el alma, mi hermano, podemos decir barbaridades de las que después nos vamos a arrepentir. Pero la palabra una vez soltada hizo daño. Hace más daño una palabra torpe y fuerte que un cachetazo. Porque el cachetazo se recuerda un momento y queda un cachito ahí la cara roja y después se va. Pero la palabra queda para siempre. Ya no se va a olvidar. Si vos aquel día me dijiste esta cosa y o no. ¿Verdad que pasa eso? La palabra es muy fuerte, mi hermano, porque se anida en el alma. El cachetazo va a la piel, a la carne. Esta carne que Dios un día la va a desechar, porque somos cuerpo, alma y espíritu, pero esta carne un día Dios la va a desechar, porque el día que muramos, esta carne queda aquí en la tierra, se pudre, se llena de gusano, no sirve. Pero el alma y el espíritu va a su presencia. Entonces lo que usted le haga a la carne no importa, pero lo que le haga al alma sí importa, va a presencia de Dios, eso no muere nunca. Una palabra torpe, insuficiente, hace tanto daño que llega hasta la presencia de Dios. Entonces tenemos que ser nosotros muy prudentes antes de hablar y pronunciar frases que nos pueden llegar a herir a nosotros mismos, porque después cuando nos arrepintamos, quizás no logremos quitar el daño que ya hicimos. Un insulto, una falta de misericordia, una palabra que viene fuerte, sin necesidad, generan discordias. Y es inevitable que eso quede ahí después como una pared entre las personas. Mire, el que oye atentamente a Dios va a adquirir sabiduría, definitivamente. Hay dos versículos claves que nos advierten sobre esto. Yo los escribí aquí mientras recibía este mensaje. En Proverbios 10:19 dice, en las muchas palabras la transgresión es inevitable, pero el que refrena sus labios es prudente.
En Santiago 1:19, y Santiago, el que escribió, era hermano del Señor Jesús. No era el apóstol Santiago. Él murió antes de que este libro se escribiera. Santiago se trata del hermano del Señor Jesús. Y en 1:19 dice, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para la ira. ¡Wow! O sea que Dios nos expone una palabra en donde nosotros ordenadamente tenemos que entender que las consecuencias de hablar antes de tiempo generan conflictos totalmente evitables. Y hablar sin comprender puede llevar a decir cosas incorrectas, herir, dividir o quedar en ridículo también. ¿Vio que hay personas que hablan sin saber? Los que aprenden de no sé dónde, pero que les parece el saber y no saben. Y usted los mira y se está diciendo algo que es ridículo y algunos se ríen. ¿O no? ¿Verdad qué pasa? Mire, muchas discusiones personales y ministeriales surgen por no escuchar bien antes de responder. Tengo ejemplos bíblicos. Tomé dos nada más. Por ejemplo, Job y sus amigos. No lo voy a leer porque es larguísimo y habría que leer todo el libro de Job, que son 42 capítulos. Ahí está todo lo que Dios quiso hacer, la confianza que le tuvo a Job, la demostración que le hizo a Satanás cuando iba y lo acusaba a Job. Lo que Dios interpuso entre sus amigos y el mismo Job, donde sus amigos lo acusaban a Job de ser culpable de las cosas que le pasaban y donde Job se defendía, pero resulta ser que ninguno de ellos había entendido bien lo que estaba pasando. Job y sus amigos lo entendieron después a través de la lectura, pero al principio no entendían qué estaba pasando. ¿Por qué Job, que estaba ahí todos los días orando por si sus hijos habían cometido pecado, le tenía que venir tanto mal? Que cuando usted lo lee, que es un libro hermoso, se lo recomiendo, es fantástico, no se va a aburrir de leerlo, va a encontrar, pero un contenido extraordinario. Pedro, siempre Pedro, en la transfiguración, y ahí se lo quiero leer porque tiene un contenido interesante, Mateo 17, del 1 al 4, mire lo que dice, Mateo 17, del 1 al 4. 6 días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y su rostro resplandeció como el sol, y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. Y he aquí se le aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Y el versículo 4, que es al que yo me hago referencia, dice así: entonces Pedro, tomando la palabra, dijo a Jesús: Señor, bueno es estarnos aquí. Si quieres haré aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Moisés y Elías se le aparecieron al Señor cuando Él se transfiguró. Se imagina al Señor que en ese momento se despojó de su parte humana y se convirtió en Dios. El mismo Dios, el Padre hecho Hijo, se le transformó, se le transfiguró adelante de ellos. Y por eso estaba Moisés y estaban Elías. El Señor les mostró su verdadera identidad divina. Tenía 12 apóstoles, fue a buscar a 3. ¡Qué privilegio! ¡Qué privilegio que el Señor te llame a ti y se muestre como Dios! Porque una cosa es verlo a Jesús y otra cosa es ver a Dios. No es lo mismo.
Cuando yo estoy frente a Jesús, me siento amparado, me siento fortalecido, me siento bien. Veo una persona, pero mi espíritu cuando recibe a Dios, me siento potenciado por Él mismo, por el poder de su presencia. Y estos hombres, estos tres varones, fueron testigos de la verdadera identidad divina de Dios. Pero Pedro, en lugar de estar ahí arrodillado, orando, bajando su rostro, como hizo los otros dos que estaban ahí, no, se pone a hablar. ¿Querés que hagamos 3 carpitas? Una para cada uno. No entendió nada. Estaba ahí en un momento extraordinario, espectacular, y no entendió nada. ¿Sabe por qué? Porque no esperó el momento. No esperó a ver lo que el Señor iba a hablar, lo que iba a decir. No entendió que lo que estaba haciendo el Señor era mostrarle la futura venida del Cristo resucitado en gloria. No la segunda venida, sino cuando iba a venir el rapto de la iglesia. Eso es lo que estaba mostrando el Señor. Ahora, Pedro interpuso su opinión sin entender lo que pasaba, y eso por apresurado, por no esperar. Ahora, en su gracia, el Señor siempre está atento para todos nosotros. Resulta que nosotros podemos tomar a Jesús como ejemplo, ¿verdad que sí? ¿Cuántos dicen amén? Bueno, mire, si tomamos a Jesús como modelo, y usted lee la Biblia, si todavía no la leyó, léala toda. Va a ver que nunca, jamás Jesús respondió de manera apresurada. Nunca. Él siendo Dios y sabiendo lo que pasaba, lo que iba a dejar de pasar y hasta dónde iban a llegar las cosas, siendo el mismo creador, nunca, jamás se apresuró. ¿Por qué nos apresuramos nosotros? Si nosotros oímos al Señor y lo miramos, en cada situación Él escuchaba atento con el corazón y luego respondía con verdad y gracia. Nunca lo hizo apresurado. Vamos a leer un ejemplo. En Juan 8. Juan 8, 3. Es un ejemplo clásico, conocido, pero que nos va a marcar cómo actúa el Señor. Hay un montón de ejemplos. Yo siempre tomo 1, 2, 3 máximo. Dice así Juan 8:3, hasta el 9 vamos a leer. Dice, los escribas y los fariseos trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en el medio le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley Moisés nos ordenó apedrear a esta clase de mujeres. ¿Tú pues qué dices? Decían esto probándole para tener de qué acusarle. Pero Jesús se inclinó y con el dedo escribía en la tierra. Pero como insistían en preguntarle, Jesús se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté libre, sin pecado, sea el primero en tirarle una piedra. E inclinándose de nuevo, escribía en la tierra. Y el versículo 9 dice, pero ellos, al oírlo, se fueron retirando uno a uno, comenzando por los de mayor edad, y dejaron solo a Jesús y a la mujer que estaba en el medio. Ahí había un grupo de sabios en la ley, de escribas que formaban todas las palabras de todo lo que se determinaba cada día, que les molestaba la presencia del Señor y lo querían hacer tropezar. Querían acusar a Jesús de cualquier cosa para poder luego quitarlo. Pero qué increíble, porque en su gracia otra vez el Señor respondió con exactitud. Luego de oír a los escribas y a los fariseos. ¿Por qué? Porque si Jesús decía, muy bien, apedréenla, es la ley, correcto,
Lo iban a acusar con los romanos porque a los judíos no les permitían hacer juicio de muerte. Ellos podían castigarlos con la ley, pero nunca con la muerte. Entonces iban a ir al que era jefe de los romanos a acusarlo: este tipo quiere matar a uno. Tampoco el Señor podía decir: bueno, no, tengamos misericordia, porque en realidad ustedes trajeron solo a la mujer, no al hombre. Porque si lo encontraron en el mismo acto de adulterio, tiene que haber dos, no uno. No es que le fueron a contar, dice, la encontramos en el mismo momento del adulterio. El hombre estaba ahí. ¿Y por qué no lo trajeron? Si la ley de Moisés decía que había que apedrear a los dos. Trajeron solo a la mujer. Entonces, él podía haberle dicho: tenga misericordia, dado que no trajeron al otro, perdónenle la vida. Pero si decía eso, lo iban a acusar de que el Señor era un blando, que no estaba de acuerdo con la ley de Moisés, y casi era peor eso que el anterior. El Señor escuchó y escribía en la tierra ahí, tranquilo. Y él seguía, y los otros insistían. Le querían sacar de sus labios palabras inefables, palabras que no tenía que decirse. Lo estaban apurando, como decimos acá en Argentina. Lo apuran para que se equivoque. Pero el Señor no dijo nada. Siguió. Y cuando ellos insistieron, dijo: ok, el que de ustedes esté libre de pecado, tire la primera piedra. Ya está. ¿Y qué pasó? Todos se fueron, porque todos eran culpables. Todos defendieron al otro que estaba ahí y seguramente lo conocían y capaz que era uno de ellos. Todos sabían lo que estaba pasando. Mi hermano, las casas eran como las de hoy, tenían lonas, tenían puertas. ¿Cómo sabían que estaba pasando eso ahí adentro? Alguien les vino con el buchoneo, como decimos acá, ¿se entiende el castellano? Alguien vino con el cuento: mirá que allá está tal y tal. Y fueron: ¡wow! ¡Te encontré! ¿Y por qué no trajeron al hombre? Nosotros, mi hermano, tenemos que tener la sabiduría de Dios, de saber escribir en tierra o en la Biblia con nuestros corazones antes de responder. ¿Para qué? Para que la verdad quede a la vista y que los que te acusan se vayan, porque no tienen arte ni parte en el cuerpo de Cristo. ¿Sí me entiende lo que le digo? El que te acusa, ¿quién es el acusador? El diablo. ¿A quién acusó el diablo cuando venía de rodear la tierra? Dice que iba entre los hijos de Dios. ¡Wow! ¿Cómo que iba entre los hijos de Dios? Claro, si el diablo también es creación de Dios. Iba entre los hijos de Dios y el Señor lo interpela. Dice: ¿qué estás haciendo acá? Ah, vengo de andar por la tierra y rodearla. Ah, ¿no ha visto mi siervo Job? Le dijo el Señor. Y ahí el diablo lo acusa. Él es el acusador. Cuando Dios te llama a ti para la obra, cuando Dios te llama a ti para hacer un trabajo delante de Él, cuando te llama como obrero, está el diablo que te va a acusar. Pero fiel fue Dios que le creyó a Job que él no iba a fracasar. Fiel fue Dios sabiendo que ese varón que estaba ahí, aunque iba a ser humillado y escarnecido por el diablo, no le iba a fallar y no lo iba a deshonrar. Por eso, mi hermano, cuando tú te encuentres en una situación difícil, dura, complicada, en donde el diablo no solo te acusa, sino que te puede meter una enfermedad, sino que puede venir a intervenir en tu propia casa, porque la esposa le dijo: maldice a tu Dios y muérete. Entonces, cuando pasan esas cosas, glorifica a Dios, porque Él está en el asunto. No te pasan esas cosas porque sí. Te pasan porque has sido seleccionado, has sido seleccionada. Mire, para los que son papis o los que entienden lo que es ser papi, nadie tiene un hijo para escarnecerlo.
Nadie tiene un hijo para hacerle daño. Usted no tiene un hijo para patearlo. Y Dios, que es perfecto, mucho menos. No va a hacer semejante cosa, mi hermano. ¿Cómo va a estar Dios generando a usted daño porque se le ocurre? Es porque Él confía en ti. Sabe que lo que vas a hacer está bien. Mire, siempre debemos escuchar antes de hablar y mucho más antes de actuar, porque a veces se actúa muy mal. En el hogar, escuchar al cónyuge o a los hijos antes de responder o corregir. Creo que nos creemos muy sabios. Después vienen los problemas. En la iglesia, oír al hermano antes de emitir un juicio o un consejo. En el ministerio, los líderes especialmente tienen que aprender a discernir antes de hablar. Y en la sociedad, toda la sociedad, en cualquier parte del mundo, no tenemos que dejarnos llevar por la cultura de la respuesta rápida, como redes sociales, chismes y toda clase de cosas que se le ocurran. Vio que uno lee ahí cualquier red social y ya está poniendo cositas. Y a lo mejor no leyó todo, leyó algo nada más. Y cuando sigues, uy, metí algo que estaba mal y después tienes que borrar. Tengamos esto en cuenta siempre, por el amor de Dios, se lo ruego. Tengamos esto en cuenta siempre. Usted que está ahí, usted que está acá. Tenemos que solicitar, pedir, rogar, buscar siempre lo siguiente. Tenemos que invitar a pedir sabiduría para ser prontos para oír y tardos para hablar. Tenemos que pedir oración para que el Espíritu Santo nos enseñe a tomar dominio propio y ser mansos y humildes, como el Señor. Téngalo por el amor de Dios siempre en cuenta, para usted y para los que le rodean. Cuando vaya a discutir con quien sea, si es cristiano mejor, le puede decir esto: orá para que el Espíritu te dé la sabiduría de todo lo que tienes que responder, para que te dé mansedumbre y humildad. Y a mí también. Mira el pasaje de Proverbios 18:13 que hemos leído, con el cual empieza este mensaje, nos confronta con una verdad esencial. La sabiduría no está en hablar mucho, sino en saber cuándo callar y oír. No son las muchas palabras, son las que yo oigo, las que escucho. En un mundo que premia la rapidez, mi hermano, Dios nos llama a detenernos, a escuchar y a discernir. ¿Qué le parece? Hoy todo es rápido, ¿verdad? Hoy todo se hace muy a la ligera. Hoy todas las decisiones son sí, ahora, en este instante. Pero Dios te dice, un momento, detente. Oye, escucha, tengo algo para decirte. Responder sin oír a Dios puede llevarnos a decisiones apresuradas. Juicios cerrados, conflictos innecesarios. Pero cuando tomamos el tiempo para escuchar su palabra, su espíritu y también a nuestros hermanos, a nuestros colegas, compañeros, parejas, padres, hijos, póngale el nombre que sea necesario, entonces vamos a actuar con justicia y con prudencia. Tenemos que oír a Dios y a los que están alrededor nuestro. ¿Qué es lo que nos tienen que decir? Si es que nos creemos sabios, si no, no. Mire, Jesús mismo dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. Y ahí está la palabra. No todos los que oyen escuchan con el corazón. Muchos oyen con el oído y es un rechinar, un rim pim pim, un goteo.
que está ahí en el baño y molesta, un campanazo, vaya a saber de qué alarma, la bocina, pero no sirve para nada. Es solo una advertencia que nos puede distraer, pero no nos enseña. Por eso hoy te animo a buscar la sabiduría que viene de lo alto. Mi hermano, ora, escucha y luego responde con mansedumbre. No interpongas tu mente, no interpongas tu pensamiento apresurado, sino recuerda que el Espíritu Santo que está en ti te va a dar la palabra de justicia que tienes que dar. El verdadero sabio no es el que más sabe, sino el que más atiende la voz de Dios. Escuchar es un acto de humildad. ¿Y sabe qué? Dios honra al humilde con sabiduría. Dijo el Señor, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Difícil ser humilde, ¿verdad? Manso menos. Algunos mensos. Pero bueno, hay de todo. Que cada decisión en tu vida, mi hermano, esté guiada por este principio. Primero, escuchar a Dios y luego actuar con sabiduría. Eso es fundamental. Te invito a tener un momento de oración para pedir a Dios un corazón humilde y sensible para poder oír su voz. Porque si el corazón es de piedra, la voz de Dios no llega. Hazme corazón nuevo, Señor. Un corazón humano, un corazón de carne, que me ayude a oír tus palabras. También necesitamos aprender a oír a los demás con amor. Porque creo yo que soy el gran sabio, pero cuando el otro habla, dice que está diciendo pavadas. Y a lo mejor me está dando a mí una palabra que por no escucharla, me la estoy perdiendo. Y genero una guerra, genero una discordia, un problema. Mira, acá tenemos una abogada. ¿Cuántos problemas y cuántas disputas se habrán formado? Usted lo debe saber por decir las palabras equivocadas, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? ¿Cuántos conflictos matrimoniales y familiares y aún empresariales se dejarían de tener en cuenta si uno oye a Dios antes de hablar? ¿Cuántos desastres se evitarían? ¿Cuántos costos? Y no hablo solo de dinero, sino afectivos. No tendríamos que pagar si oímos a Dios antes de hablar. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que es mejor a veces un te amo a un reventá? ¿O no? Dios no le va a decirle a aquel que reviente, sino le va a decir, andá y abrazalo. Pero si es mi enemigo, bueno, abrazalo y hablale, porque aguas de fuego vas a acumular sobre su cabeza. Cuidado con eso. Tratemos conscientemente de practicar esto. Escuchar primero. En todos los ámbitos. Familia, trabajo, iglesia. Y ello, mi hermano, te va a fortalecer el carácter de Cristo que tiene cada uno, preparándolo para tomar decisiones sabias, tanto en lo personal como en el servicio a los demás. Para todos y para todo. Finalmente, le quiero decir esto. El sabio primero oye, no se apresura, sino que crece por lo que escucha, especialmente si escucha a Dios. Oír a Dios es mejor que hacer cosas por costumbre, como por ejemplo venir a la iglesia. Si yo vengo a la iglesia y no oigo la palabra, no oigo a Dios, no me sirve venir a la iglesia. No me aporta nada. Es un momento de esparcimiento, es un momento de emoción
que escucho a lo mejor la alabanza, la adoración, aplaudo, salto, río, está todo bien, pero no tengo palabra. Y sin palabra no hay discernimiento. Entonces, oír a Dios es mejor que hacer cosas por costumbre. Venga a oír palabra, a enriquecer el espíritu, a trabajar con el Espíritu Santo en comunión, en fiel participación, porque usted es alguien que Dios seleccionó, por eso está aquí. Por eso estás allí escuchando y llegaste hasta acá. A ti te seleccionó Dios para que puedas dar palabra a otros. Sabiduría te tiene que dar Dios cuando tú lo oyes. El orden correcto es oír primero o escuchar, como explicábamos hoy, escuchar primero y hablar después. Así actúa un sabio según Dios, como hemos leído. Yo seleccioné, y con esto termino, corto, pero creo que se entendió, ¿verdad? Le voy a leer 3 versículos que yo los escribí acá, donde creo que resumen todo lo que hemos hablado. Hay muchos más, pero solo seleccioné 3. Se los leo. Proverbios 1:5 dice: el sabio oirá y crecerá en conocimiento, y el inteligente adquirirá habilidad. Eclesiastés 5:1. Guarda tus pasos cuando vas a la casa de Dios. Acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen el mal. Isaías 54 dice, oiga esto, el Señor Dios me ha dado lengua de discípulo para saber sostener con una palabra al fatigado. Mañana tras mañana me despierta mi oído para escuchar como los discípulos. El Señor Dios, la lengua del discípulo es para bendecir, para fortalecer, para ayudar. La lengua del discípulo nunca hiere, porque es lengua de Dios. La lengua del discípulo es aquel que oye y lee la palabra de Dios, el que fortalece, el que establece las reglas de Dios, porque ya las tiene Él, las dice. La lengua del discípulo, mi hermano, es para orar conforme al Espíritu Santo y lo lleve a la verdad de Dios. Mañana tras mañana me despierta mi oído para escuchar como los discípulos. Por eso, mi hermano, es que le digo, aprendamos a oír antes de hablar. Entendamos que la verdad de Dios es oír primero, meditar y después hablar. Nosotros somos faltos porque somos hombres, pero un día allá en el cielo vamos a ser espíritus, para bien o para mal, porque todos vamos a ir, buenos y malos, para ser juzgados, todos. Solo que el que no está de acuerdo con el Señor y su palabra, va al infierno, dice la Biblia. Pero el que está de acuerdo con la palabra de Dios y siguió sus estatutos, sus mandamientos y lo establecido por Él, va a ser para que entre al gozo de tu Señor. Y allí todas las cosas son para siempre, ya sea allá abajo, ya sea allá arriba. Está en nosotros saber entender cuando Dios habla. Está en nosotros saber entender cuando viene una palabra justa, fiel y verdadera. Como decíamos, Dios no te va a decir maldice a aquel. Te va a decir bendícelo. Aunque te lo digas, pero él ya me maldijo, no importa, tú bendícelo. Esa es palabra de Dios.
Palabra de Dios es aquella en donde tú oras y te derramas en su presencia. Y ese acto maravilloso te empieza a revelar cosas hermosas que Dios tiene para ti. Mañana le quiero hablar de la Canaán de Dios. Y que uno se pregunta, ¿qué fue primero? ¿La tierra prometida o el hombre? ¿Qué habrá creado primero Dios? Pero a ambos los crió Dios. Porque Dios tiene un plan. Y el plan del Padre no va a ser para hacerte daño, para hacerte sufrir. El plan del Padre es para que tú cada día crezcas en su presencia, lo reconozcas a Él como Dios y puedas participar de todas las cosas buenas que Él tiene. Mire, una palabra fuerte, indebida, incorrecta, una palabra dura, es como una pequeña llama que puede incendiar un gran bosque y el daño irrecuperable. Pero una palabra de Dios sana el corazón, sana el alma, sana el espíritu, aleja peleas, aleja rencores, odios. Una palabra santa une parejas, une familias, da sabiduría a los padres para sus hijos, da sabiduría de los amigos para confraternizar. Por eso, tú que estás aquí, detrás de las cámaras, llegaste hasta este momento, te ruego que, si no eres cristiano, igual pienses antes de hablar. No incendies un bosque. Sé un buen bombero y no produzcas llamas que después no se pueden apagar. Busca a Dios en tu corazón, porque Él tiene algo especial para ti. Él quiere regalarte una Canaán celestial para que tú la disfrutes. Ya la determinó, solo que todavía no la encontraste. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas que necesites, todas, sin excepción, van a ser hechas. Está escrito en su palabra, en la Biblia. Y Dios no es mentiroso.